¿Qué harías si descubrieras que el hombre con el que planeas casarte está a punto de destruir su propia vida porque acaba de despedir a la verdadera dueña del imperio que cree controlar? Yo viví esa pesadilla, y cuando entendí quién era realmente aquella mujer, ya era demasiado tarde para detener el desastre. Hola, soy Antonella Fernández. Durante años pensé que conocía perfectamente el mundo empresarial. Creía que entendía cómo funcionaban el poder, las jerarquías y las decisiones difíciles. Había trabajado desde muy joven para convertirme en una ejecutiva respetada dentro de Fernández Global Holdings, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. Lo que jamás imaginé fue que mayor peligro para la empresa no vendría de la competencia, vendría desde adentro y tendría el rostro del hombre que amaba. Todo comenzó un lunes que parecía completamente normal. El edificio corporativo se elevaba 45 pisos sobre el centro financiero de la ciudad. Las oficinas brillaban con el lujo habitual. Ejecutivos caminando con prisa, asistentes organizando reuniones, directores revisando informes multimillonarios. La rutina perfecta de una empresa poderosa. Yo acababa de llegar a mi oficina cuando recibí un mensaje de mi novio, Ignacio Salvatierra. Ignacio era el director general operativo, carismático, inteligente, ambicioso, demasiado ambicioso. Llevábamos casi 3 años juntos, y aunque muchas personas dentro de la compañía ignoraban nuestra relación, nosotros ya estábamos planeando nuestro futuro. O al menos eso creía yo. El mensaje decía: tenemos que hablar. Voy a tomar una decisión importante hoy. No le di demasiada importancia. Ignacio siempre estaba tomando decisiones importantes. Era parte de su trabajo. Sin embargo, algo en aquel mensaje me produjo una extraña sensación de inquietud, una sensación que fue creciendo durante toda la mañana. Cerca del mediodía recibí una llamada de Valentina Ríos, una de las gerentes de recursos humanos. Su voz sonaba nerviosa. Antonella, ¿sabes algo sobre el despido? ¿Qué despido? Hubo un silencio. El de la señora Elena. Fruncí el ceño. ¿Qué señora Elena? La señora Elena Morales. Me quedé pensando. El nombre me resultaba familiar, no porque ocupara algún cargo importante. Todo lo contrario. La señora Elena trabajaba desde hacía años en el archivo histórico de la empresa. Una mujer discreta, reservada, educada. La mayoría de los ejecutivos ni siquiera conocían su nombre. Era una empleada administrativa más. O eso parecía. No sé nada, respondí. Valentina suspiró. Ignacio quiere despedirla esta tarde. Algo me incomodó. ¿Por qué? Dice que es improductiva. ¿Improductiva? Eso asegura. La conversación terminó pocos minutos después, pero mi inquietud no desapareció. Al contrario, empezó a crecer, porque algo no encajaba. La señora Elena llevaba más de 20 años trabajando en la empresa. Jamás había tenido problemas disciplinarios. Jamás había recibido una sanción. Jamás había aparecido en ningún reporte negativo. Entonces, ¿por qué despedirla? Decidí investigar. Llamé a varios departamentos. Revisé informes internos. Analicé evaluaciones laborales. Todo era impecable. No existía ninguna razón lógica para despedirla. Ninguna. Aquella tarde fui directamente al despacho de Ignacio. Lo encontré revisando documentos. Cuando levantó la vista y me vio entrar, sonrió. Pero aquella sonrisa no logró tranquilizarme. ¿Qué pasa?, preguntó. Cerré la puerta. Quiero hablar sobre Elena Morales. Su expresión cambió. Apenas un segundo. Pero lo noté. No hay nada que hablar. ¿Por qué la despides? Ignacio se acomodó en la silla. La empresa necesita modernizarse. Eso no responde mi pregunta. Es una empleada prescindible. Lleva más de 20 años aquí. Precisamente, sentí una punzada de molestia. Ignacio, ¿qué está ocurriendo? Él se inclinó hacia adelante. Antonella, deja este asunto. No, es una decisión ejecutiva. Y yo también soy ejecutiva. Sus ojos se endurecieron. Aquello era extraño. Muy extraño. Ignacio jamás reaccionaba así. Nunca. No entiendes el panorama completo, dijo finalmente. Entonces explícamelo. Volvió a guardar silencio, y ese silencio me preocupó más que cualquier respuesta. Aquella noche no pude dormir. Algo me decía que detrás de aquel despido existía una historia mucho más grande. Una historia peligrosa. A la mañana siguiente decidí buscar personalmente a Elena Morales. La encontré en el archivo histórico. Trabajaba sola. Organizaba documentos antiguos con una tranquilidad casi desconcertante. Parecía completamente ajena al caos que estaba a punto de estallar sobre ella. Cuando me acerqué, levantó la vista y sonrió. Buenos días, Antonella.
Su voz transmitía una serenidad extraña, como si nada pudiera alterarla. «Buenos días». Me senté frente a ella. ¿Sabe que Ignacio quiere despedirla? La mujer continuó ordenando carpetas. Ni siquiera pareció sorprendida. Sí. Aquella respuesta me dejó desconcertada. ¿Y no piensa hacer nada? ¿Por qué debería hacerlo? La observé confundida. Porque perderá su empleo. Elena sonrió nuevamente, pero aquella vez había algo diferente en su mirada. Algo que no logré identificar. A veces las personas creen tener más poder del que realmente poseen. Un escalofrío recorrió mi espalda. No entendía por qué, pero aquella frase me resultó inquietante. Muy inquietante. ¿Qué significa eso? La mujer cerró una carpeta. Significa que algunas decisiones tienen consecuencias. Y algunas consecuencias llegan cuando menos se esperan. Por primera vez sentí algo parecido al miedo. No por mí, no por Elena, sino por Ignacio. Porque aquella mujer hablaba como alguien que conocía un secreto enorme. Y mientras abandonaba el archivo, tuve la sensación de que todos los problemas apenas estaban comenzando. Esa misma tarde ocurrió algo todavía más extraño. El Consejo Administrativo convocó una reunión urgente, sin previo aviso, sin agenda, sin explicaciones. Todos los directivos comenzaron a llegar, los miembros más importantes de la empresa, los inversionistas históricos, los accionistas principales, personas que rara vez aparecían juntas. La tensión era evidente, y entonces vi algo que me dejó completamente paralizada. La señora Elena entró en la sala, pero no lo hizo como una empleada. Lo hizo acompañada por los abogados corporativos más poderosos de la organización. Y por primera vez observé cómo todos los miembros del consejo se ponían de pie al verla entrar. Todos, absolutamente todos, incluso algunos inversionistas multimillonarios. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Ignacio también estaba allí, y su expresión pasó de la confianza al desconcierto, luego al miedo y finalmente al terror, porque acababa de comprender algo que yo todavía no entendía, algo capaz de destruir todo lo que conocíamos. La reunión aún no había comenzado, pero la guerra empresarial más devastadora de nuestra historia estaba a punto de explotar. El silencio era insoportable. El señor Ignacio Salvatierra. Nadie habló, nadie respiró. Parecía que el tiempo se había detenido. Yo tampoco podía moverme. Durante 3 años había estado enamorada de un hombre que ahora parecía completamente distinto. Un hombre cuya ambición había ocultado demasiadas cosas. Elena abrió otra carpeta, luego otra y otra más. Cientos de páginas, cientos de informes, cientos de testimonios. Todos documentados, todos firmados, todos verificados. Ignacio intentó intervenir. Esto es una exageración, pero Elena no se inmutó. ¿También son exageraciones las grabaciones? La sangre abandonó el rostro de Ignacio. Mis manos comenzaron a temblar. Grabaciones. Aquella palabra cambió todo, porque las pruebas ya no eran simples acusaciones. Eran evidencias irrefutables. Los abogados activaron una pantalla, y entonces escuchamos su voz, la voz de Ignacio, amenazando empleados, humillando supervisores, manipulando evaluaciones laborales, forzando renuncias. El hombre que yo creía conocer desaparecía con cada segundo que pasaba, y el monstruo que ocultaba debajo comenzaba a salir a la luz. Las grabaciones continuaron durante casi 1 hora. Cuando terminaron, la sala parecía un cementerio. Nadie defendía a Ignacio. Nadie, porque era imposible. Las pruebas eran devastadoras. Elena cerró la última carpeta. Sin embargo, esto no es lo más grave. Aquellas palabras provocaron un escalofrío colectivo. Porque si aquello no era lo peor, entonces aún faltaba algo mucho peor. Ignacio parecía comprenderlo, porque su miedo aumentó de golpe, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Elena lo observó fijamente. Lo más grave ocurrió hace 6 meses. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Cuando intentaste vender información estratégica a una empresa competidora, la explosión fue inmediata. Algunos directivos se levantaron, otros comenzaron a gritar. Los abogados intercambiaron documentos. Los accionistas quedaron paralizados. Yo simplemente no podía creer lo que escuchaba. Ignacio intentó responder. Intentó defenderse. Intentó negar las acusaciones. Pero Elena volvió a señalar la pantalla. Y aparecieron correos electrónicos, transferencias bancarias, conversaciones privadas, contratos ocultos. Todo. Absolutamente todo. Era una destrucción pública, completa, meticulosa, irreversible. Y mientras observaba cómo la carrera de Ignacio se derrumbaba frente a todos, una pregunta comenzó a atormentarme.
Si Elena llevaba años observando, si Elena conocía cada movimiento, si Elena había reunido todas aquellas pruebas, entonces, ¿por qué había esperado tanto tiempo? ¿Por qué había permitido que Ignacio llegara tan lejos? ¿Por qué no lo había detenido antes? La respuesta llegó pocos minutos después, y fue mucho peor de lo que cualquiera imaginaba, porque Elena se levantó lentamente, miró a todos los presentes, y dijo una frase que hizo que toda la sala quedara paralizada. Ignacio no trabajaba solo. Mi corazón se detuvo, porque en ese instante comprendí que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando, y que dentro de aquella sala había más personas involucradas. Personas poderosas, personas peligrosas, personas que estaban a punto de ser desenmascaradas. Y una de ellas estaba mucho más cerca de mí de lo que imaginaba. La frase de Elena cayó sobre la sala como una bomba. Ignacio no trabajaba solo. Durante varios segundos nadie dijo una sola palabra. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Podía escuchar mi respiración. Podía escuchar el corazón golpeando contra mi pecho. Pero nadie más se movía. Los rostros de los directivos comenzaron a cambiar. Algunos parecían confundidos, otros preocupados, y unos pocos parecían aterrados. Fue entonces cuando comprendí algo. Algunas personas ya sabían de qué estaba hablando Elena, y eso era una muy mala señal. Ignacio permanecía inmóvil, con la mirada fija sobre la mesa, derrotado, pero cuando escuchó aquellas palabras, levantó la cabeza de golpe. Y por primera vez desde que comenzó la reunión, no parecía asustado. Parecía resignado, como si supiera que ya no tenía sentido seguir ocultando la verdad. Elena tomó otro documento. Durante meses investigamos una red interna de manipulación financiera. Varias personas comenzaron a intercambiar miradas. Una organización que utilizaba la estructura de la PEI, compañía para beneficiar intereses personales. Los abogados empezaron a repartir carpetas, una para cada miembro del consejo. Yo también recibí una. Cuando la abrí sentí un escalofrío. Había nombres, muchos nombres, directores, gerentes, consultores, ejecutivos, personas que ocupaban cargos importantes dentro de la empresa, personas respetadas, personas poderosas, y todas aparecían relacionadas con movimientos financieros sospechosos. Algunas cantidades eran pequeñas, otras enormes, millonarias. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Uno de los directores se puso de pie. «Esto es absurdo», Elena lo observó. «¿Estás seguro?» El abogado principal presionó un botón. La pantalla cambió y aparecieron registros bancarios, transferencias, contratos, correos electrónicos, reuniones secretas. La evidencia era aplastante. El director volvió a sentarse, pálido, temblando, como si acabara de recibir una sentencia. Entonces Elena comenzó a nombrarlos, uno por uno, sin prisa, sin levantar la voz, como una juez leyendo un veredicto. Cada nombre provocaba una reacción distinta. Algunos negaban, otros lloraban, otros permanecían completamente inmóviles. Pero ninguno lograba refutar las pruebas. Ninguno. La red era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Y mientras observaba aquella caída masiva, comprendí algo aterrador. Durante años habíamos trabajado junto a ellos. Habíamos compartido reuniones, celebraciones, proyectos, estrategias. Y detrás de aquellas sonrisas se escondía una conspiración. Una conspiración que estaba devorando la empresa desde dentro. Ignacio había sido solamente la cara visible, no el verdadero líder, y eso me aterró más que cualquier otra cosa, porque significaba que todavía faltaba descubrir quién dirigía todo. Elena parecía pensar exactamente lo mismo, porque después de exponer a más de una docena de ejecutivos guardó silencio. La sala quedó en calma, una calma incómoda, pesada, amenazante. Entonces habló nuevamente. Ahora llegamos al verdadero problema. Sentí un nudo en el estómago, porque entendí que hasta ese momento solo habíamos visto las consecuencias, no al responsable. Elena tomó una última carpeta, una carpeta negra, mucho más gruesa que las demás. La colocó sobre la mesa, y por primera vez observé una expresión de tristeza en su rostro. No de ira, no de decepción, tristeza, como si lo que estaba a punto de decir le doliera profundamente. La persona que organizó esta red estuvo cerca de mí durante muchos años. Toda la sala quedó inmóvil. Una persona en la que confié. Mi respiración se aceleró. Una persona que consideraba parte de mi familia. El silencio fue absoluto. Algunos directivos comenzaron a mirar alrededor, buscando respuestas, buscando sospechosos, buscando una explicación. Entonces Elena abrió la carpeta y mostró una fotografía.
Cuando vi aquella imagen sentí que el mundo se detenía, porque reconocí inmediatamente al hombre que aparecía allí. Lo conocía perfectamente. Toda la empresa lo conocía. Era una figura histórica, respetada, admirada, prácticamente intocable. Y también era alguien muy cercano a Elena, demasiado cercano. Un murmullo de horror recorrió la sala. Varias personas quedaron paralizadas. Otras comenzaron a discutir. Los abogados intentaron mantener el orden, pero el caos ya había comenzado. Aquella revelación era mucho más devastadora que todo lo anterior, porque significaba que la traición había nacido en el corazón mismo del imperio. Y mientras observaba aquella fotografía comprendí que la batalla empresarial ya no era solamente una lucha por dinero. Era una guerra familiar. Una guerra por el control absoluto de Fernández Global Holdings. Una guerra que llevaba años desarrollándose en secreto y que ahora estaba explotando frente a nuestros ojos. Entonces ocurrió algo inesperado. Ignacio se puso de pie. Todos giraron hacia él. Su rostro estaba completamente diferente. Ya no parecía un hombre derrotado. Parecía alguien que había tomado una decisión desesperada, peligrosa, irreversible. Y cuando habló, toda la sala volvió a quedar en silencio, porque sus primeras palabras cambiaron completamente la historia. Si voy a caer, hizo una pausa. Miró directamente a Elena y después pronunció una frase que provocó que mi sangre se congelara. Entonces todos conocerán la verdad sobre tu hijo. La expresión de Elena cambió por primera vez y comprendí que Ignacio acababa de mencionar un secreto que jamás debía salir a la luz. Un secreto capaz de destruir no solo una empresa, sino toda una familia. Y por la forma en que Elena lo observó, supe que el verdadero desastre apenas estaba comenzando. Porque después de exponer a más de una docena de ejecutivos guardó silencio. La sala quedó en calma, una calma incómoda, pesada, amenazante. Entonces habló nuevamente. Ahora llegamos al verdadero problema. Sentí un nudo en el estómago, porque entendí que hasta ese momento solo habíamos visto las consecuencias, no al responsable. Elena tomó una última carpeta, una carpeta negra, mucho más gruesa que las demás. La colocó sobre la mesa, y por primera vez observé una expresión de tristeza en su rostro. No de ira, no de decepción, tristeza, como si lo que estaba a punto de decir le doliera profundamente. La persona que organizó esta red estuvo cerca de mí durante muchos años. Toda la sala quedó inmóvil. ¿Una persona en la que confié? Mi respiración se aceleró. Una persona que consideraba parte de mi familia. El silencio fue absoluto. Algunos directivos comenzaron a mirar alrededor, buscando respuestas, buscando sospechosos, buscando una explicación. Entonces Elena abrió la carpeta y mostró una fotografía. Cuando vi aquella imagen sentí que el mundo se detenía, porque reconocí inmediatamente al hombre que aparecía allí. Lo conocía perfectamente. Toda la empresa lo conocía. Era una figura histórica, respetada, admirada, prácticamente intocable. Y también era alguien muy cercano a Elena, demasiado cercano. Un murmullo de horror recorrió la sala. Varias personas quedaron paralizadas. Otras comenzaron a discutir. Los abogados intentaron mantener el orden, pero el caos ya había comenzado. Aquella revelación era mucho más devastadora que todo lo anterior, porque significaba que la traición había nacido en el corazón mismo del imperio. Y mientras observaba aquella fotografía comprendí que la batalla empresarial ya no era solamente una lucha por dinero. Era una guerra familiar. Una guerra por el control absoluto de Fernández Global Holdings. Una guerra que llevaba años desarrollándose en secreto y que ahora estaba explotando frente a nuestros ojos. Entonces ocurrió algo inesperado. Ignacio se puso de pie. Todos giraron hacia él. Su rostro estaba completamente diferente. Ya no parecía un hombre derrotado. Parecía alguien que había tomado una decisión desesperada, peligrosa, irreversible. Y cuando habló, toda la sala volvió a quedar en silencio, porque sus primeras palabras cambiaron completamente la historia. Si voy a caer, hizo una pausa. Miró directamente a Elena y después pronunció una frase que provocó que mi sangre se congelara. Entonces todos conocerán la verdad sobre tu hijo. La expresión de Elena cambió por primera vez y comprendí que Ignacio acababa de mencionar un secreto que jamás debía salir a la luz. Un secreto capaz de destruir no solo una empresa, sino toda una familia. Y por la forma en que Elena lo observó, supe que el verdadero desastre apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a las palabras de Ignacio fue el más aterrador que había vivido en toda mi vida. Nadie se movió, nadie habló, nadie respiró. Todos observábamos a Elena.
porque por primera vez desde el inicio de aquella reunión parecía vulnerable. Parecía una mujer que acababa de escuchar algo que jamás esperaba oír. Ignacio sonrió, una sonrisa amarga, derrotada, pero peligrosa. Diles la verdad, Elena. La sala permaneció inmóvil. Diles quién es realmente tu hijo. Elena cerró los ojos durante unos segundos, como si estuviera reuniendo fuerzas, como si hubiera llegado el momento que llevaba décadas intentando evitar. Yo no entendía nada. Nadie entendía nada, hasta que Elena abrió lentamente aquella carpeta negra, sacó una fotografía antigua y la colocó sobre la mesa. Era una imagen de hacía más de 30 años. Aparecía una joven Elena sosteniendo un bebé recién nacido. Nada parecía extraño, hasta que colocó una segunda fotografía, y luego una tercera, y una cuarta. Mi corazón comenzó a acelerarse, porque en cada fotografía aparecía el mismo niño creciendo. Un niño que yo conocía. Un niño que toda la empresa conocía. Un niño que terminó convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del grupo empresarial. Entonces Elena habló. Mi hijo biológico murió cuando tenía 3 años. El impacto fue inmediato. Varias personas quedaron paralizadas. Otras comenzaron a murmurar. Yo sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Lo secuestraron durante unas vacaciones familiares. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Nunca lo encontramos. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de algunos presentes. Pero Elena continuó. Meses después apareció otro niño. La sala quedó completamente en silencio. Y alguien me convenció de que era mi hijo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, porque ya podía imaginar hacia dónde iba aquella historia, y era mucho peor de lo que esperaba. Elena levantó la mirada. Pero no era mi hijo. Los murmullos explotaron. Era un niño colocado deliberadamente para ocupar su lugar. La conmoción fue absoluta. Los directivos comenzaron a hablar entre ellos. Los abogados intentaban mantener el orden. Los accionistas parecían incapaces de procesar aquella revelación. Entonces Elena señaló la fotografía, y todos comprendimos quién era aquel niño. El hombre de la fotografía era Ricardo Fernández, el vicepresidente del grupo empresarial, el heredero aparente, el hombre que durante años todos habían considerado el sucesor natural del imperio, el hombre que aparecía en todas las portadas empresariales, el hombre que supuestamente era el hijo de Elena, pero que no lo era. La sala estalló. Gritos, discusiones, preguntas, caos. Y entonces comprendí algo. Si Ricardo no era realmente el hijo de Elena, entonces toda la línea de sucesión era una mentira. Toda. Décadas de mentiras, décadas de manipulación, décadas de engaños. Ignacio observó el desastre y volvió a sonreír. Ahora entienden por qué nadie podía ganar esta guerra, pero Elena no parecía derrotada. Al contrario, parecía más tranquila que nunca. Y eso me asustó, porque significaba que aún guardaba algo peor, mucho peor. Entonces sacó el último documento, un sobre sellado, amarillento por el tiempo. Los abogados lo abrieron cuidadosamente y entregaron las copias. Cuando recibí la mía sentí que mis manos comenzaban a temblar. Era una prueba de ADN, muy antigua, más de 20 años de antigüedad, y ya había sido verificada por laboratorios internacionales. Miré los resultados, luego volví a leerlos, y después una tercera vez, porque no podía creer lo que estaba viendo. No era posible, simplemente no era posible. Elena observó a toda la sala, y finalmente reveló la verdad. Mi hijo nunca murió. La sala entera quedó congelada. Fue encontrado hace muchos años. Mi corazón casi se detuvo, pero decidí mantenerlo oculto. Los presentes comenzaron a mirarse confundidos. Lo mantuve lejos del imperio para protegerlo. Nadie entendía, nadie, hasta que Elena giró lentamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sentí que el mundo desaparecía, porque su mirada se clavó en mí, y no apartó la vista, ni un segundo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Entonces dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Antonella, tú eres mi hija. Sentí que el suelo desaparecía. No escuché los gritos, no escuché el caos, no escuché nada, solo aquellas palabras. Tú eres mi hija. Mi mente dejó de funcionar. Era imposible, absolutamente imposible. Pero Elena comenzó a mostrar documentos, actas, registros, pruebas genéticas, fotografías. Todo coincidía, todo. Yo había sido separada de ella cuando era pequeña, criada bajo otra identidad, protegida lejos de las guerras corporativas, protegida lejos de los enemigos de la familia, protegida lejos del imperio. Toda mi vida había sido una mentira. Toda. Y la persona que menos sabía quién era
Era yo. Las siguientes horas fueron un caos absoluto. Ricardo fue arrestado por fraude corporativo. Varios ejecutivos terminaron bajo investigación. La red de corrupción fue desmantelada. Ignacio fue expulsado de la compañía para siempre. Y Fernández Global Holdings inició una transformación completa. Pero para mí nada de eso era importante. Porque mientras el imperio entero se derrumbaba y volvía a levantarse, yo intentaba comprender quién era realmente. Meses después acepté la verdad. Acepté mi historia. Acepté a Elena. Acepté que durante años había trabajado dentro de una empresa que en realidad pertenecía a mi propia familia. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba, incluyéndome a mí. Elena anunció públicamente su retiro. La noticia sorprendió al mundo empresarial. Los medios enloquecieron. Los accionistas quedaron paralizados. Y entonces reveló el nombre de la nueva presidenta del grupo. Antonella Fernández, Yo, la mujer que había comenzado aquella historia intentando salvar a su novio de un error. Terminó heredando uno de los mayores imperios empresariales del país y entendiendo que el verdadero enemigo nunca había sido la competencia, ni Ignacio, ni Ricardo. El verdadero enemigo había sido la mentira, porque una mentira puede sostener un imperio durante años, pero cuando finalmente cae, puede cambiar el destino de una familia para siempre. Y el mío cambió aquel día en que un hombre intentó despedir a una simple empleada, sin saber que estaba enfrentándose a la verdadera dueña del mundo que creía controlar.